ayudar a la gente e intentar hacer las cosas por lo mejor posible. Mucho de lo que hay dentro de las vidas de esos pacientes es lo que le puede llevar a tener esos dolores. La vida de la persona es fundamental para el dolor. ¿Qué es el dolor? Intento siempre dejar ciertas semillitas sembradas para que mañana otro pueda ayudar. El dolor puede que me lo impida. Manipulación. A favor, en contra, esto sirve, no sirve. No solamente es el tejido o el dolor puramente físico, sino que hay mucho más. Vivir con dolor no es lo normal. Porque la vida de las personas influye muchísimo a la hora de tú tratar con la gente. ¿Cómo lo detecto yo para decir, vale, tengo que dejarlo que se vaya de manera natural? Tratamos con personas, no tratamos con patologías. Bienvenido, Paco Mateo. Gracias por estar aquí en el podcast, por hacerme la invitación. La primera pregunta que yo te quería hacer es ¿quién es Paco Mateos y a qué se dedica? Para que la gente te conozca un poquito más. Yo, hombre, lo primero de todo es agradecerte por haberme invitado a tu podcast y el segundo agradecimiento es por venir hasta aquí, porque desde Barcelona hasta aquí hay un trecho, ¿no? Entonces te lo agradezco. Bueno, pues Paco Mateos es un chico de 34 años que es un enamorado de su familia, de sus hijos sobre todo, amigo de sus amigos, que como ocio tiene el deporte, el entrenamiento, el fútbol y la Fórmula 1, y intenta de alguna manera ser, bueno, pues buena persona, ¿no? Y como última instancia, me encanta, soy también un enamorado y un apasionado de mi trabajo y de mi profesión. Me encanta el contacto con la gente, con los pacientes, y sobre todo lo que me he dado cuenta en los últimos años es que lo que más me gusta es la vida de esas personas. ¿Ah, sí? Es lo que yo me he dado cuenta que me motiva mucho a la hora de poder hacer mi trabajo mejor. Porque la vida de las personas influye muchísimo a la hora de tú tratar con la gente, a la hora de entender un poco el porqué de los comportamientos de ciertas personas y al final a lo que me dedico, ¿no? Que es al tema del dolor. Entonces, te podría decir que soy un fisioterapeuta y podólogo más, como cualquier otro, y que lo único que quiere es ayudar a la gente e intentar hacer las cosas por lo mejor posible, y eso te puedo decir. O sea, digamos que, o sea, por lo que me has dicho ahora, de toda la parte de la vida de los pacientes, Sí. es como que entiendes que al final mucho de lo que hay dentro de las vidas de esos pacientes es lo que le puede llevar a tener esos dolores. Y es lo que te hace a ti meterte un poquito más dentro de ese mundo. Influye, es que la vida de la persona es fundamental para el dolor, no porque sea el origen del dolor, sino porque son determinantes y contribuyentes que lo que hacen es aumentar o dificultar el cambio de las intensidades del dolor y sobre todo de la persistencia del dolor y del sufrimiento, que es lo más importante del dolor. Ya no el dolor en sí, porque la intensidad del dolor, o sea, el ser humano es capaz de soportar cuotas altas Altísimas. de dolor, muy altas. Dependiendo del contexto podemos soportar más o menos, pero podemos soportar mucha cantidad de dolor temporal. El problema no es la intensidad, sino el sufrimiento que conlleva en la persona ese dolor concreto. Y para tú entender o medio comprender ese sufrimiento por el que pasa una persona cuando tiene dolor, necesitas comprender cómo vive, en qué contexto, en qué ambiente se desarrollan las cosas, cómo aparece el dolor, cómo cambia, con qué cosas mejora, con qué cosas empeora. Y esos son al final determinantes psicosociales que nosotros los llamamos, que influyen directamente en que una persona pueda tener más o menos dolor en el mismo día, en el paso de la semana. Entonces, saber de la vida de la persona es que es fundamental, es que si no, no puedes tratar a personas. Yeah. Yo tengo un lema, ¿no? O una premisa que es muy conocida en nuestro mundillo de la fisioterapia, que es que tratamos con personas, no tratamos con patologías. Total. Muchas veces lo que sucede es que el foco se pone en la patología, se pone en el tejido, en lo puramente físico, y el proceso no avanza, el paciente no cambia, el paciente no mejora. Incluso es peor porque hay pruebas diagnósticas que no diagnostican nada. Es decir, oye, mire usted, es que la prueba tampoco indica nada y no es proporcional al dolor que usted tiene. Entonces, ahí hay algo que falla. Hay algo que falla. No solamente es
el tejido o el dolor puramente físico, sino que hay mucho más. Y para tú comprender eso, necesitas entender cómo se encuentra la persona, por las experiencias que ha vivido, todo en su día a día. Es que es curioso porque es un tema que yo, que estoy metido un poco más en todo lo que es las transformaciones, pérdidas de grasa, hábitos, es algo que también intento aplicar bastante, y es curioso como con tu parte es lo mismo y que se tienen que entender así, de no todo es ese dolor o no todo es intentar buscar esa transformación, Claro. sino también mejorar esa calidad de vida o todo lo que está alrededor tuyo, porque muchas veces a mí personas me vienen, es que no pierdo grasa, o yo los veo que están súper estancados, y al final es, vale, vamos a intentar ver qué hay más allá de todo esto que estamos haciendo, de entrenar o de comer bien o de comer sano. Claro. Porque es que al final es, no, es que estoy súper estresado con el trabajo, tengo este problema, me ha dejado mi pareja, y es, vale, pues entonces empecemos por aquí y luego trabajemos la otra parte. Y es curioso porque al final todo se envuelve ahí. Claro, es que tú darte cuenta que una persona puede hacer todo perfecto. Tú le puedes mandar un plan de entrenamiento, puedes mandarle un plan nutricional, nutricional complementario, y la persona puede seguirlo a rajatabla. ¿Por qué no están ahí los resultados que tú esperas, ¿no? O le cuesta mucho trabajo llegar a los objetivos que comúnmente habéis pactado, ¿no?, con el paciente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué un día sí, otro día no? Haciendo lo mismo, no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando tú ya empiezas a pensar que ya no solamente es en mi caso, ¿no?, lo puramente físico, lo puramente mecánico, o lo que se entiende como biomecánica como tal, sino que hay mucho más, que hay otros condicionantes que afectan notablemente al estado de la persona. Y con el dolor es muy significativo porque es muy fácil, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, aquí también influyen muchísimo las creencias, ¿no?, y la sociedad y la cultura, ¿no? Hablando, por ejemplo, del fitness, las agujetas, por ejemplo, ¿Sí? eso es dolor muscular. Dolor. Eso se traduce a dolor muscular. ¿Qué es lo que pasa? Que el significado que tienen las agujetas es positivo, Es progreso, es avance, evolución. incluso necesario. ¿Por qué? Dice, una persona que entrena fuerte y que hace ejercicio, cuando a lo mejor hace cualquier cambio en las variabilidades de entreno o hace cualquier cambio de adaptaciones de ejercicio o de lo que sea, sabe perfectamente que va a tener agujetas. Y eso es consecuencia directa de entrenar. Pero su significado es positivo, porque dice, he entrenado bien. Pero sin embargo, si tenemos otro tipo de dolor muscular diferente que no es acorde a lo que nosotros procesamos previamente como entreno, es negativo. Y es negativo. Y ahí ya entran todos los pensamientos catastrofistas que nosotros conocemos, creemos o nos ha aportado la cultura, nuestra sociedad o cualquier cosa, para poder desencadenar más fácilmente mayor cantidad de dolor, mayor hiperalgesia o un dolor más persistente en el tiempo. Al final el significado es muy clave en todo esto. De hecho, las personas, hay estudios de esto, ¿no?, que las personas que entrenan, se dedican al tema del fitness y del entrenamiento, soportan cuotas muy altas de dolor y soportan dolores posteriores al entreno, pero en otro contexto distinto no son capaces de soportar esa misma intensidad de dolor o incluso menos dolor. ¿Por qué? Porque no lo tienen asociado a algo positivo al entreno. Aparte que tú vas pensando que las agujetas es algo que va a pasar. Y pasa. Claro. Y del otro dolor dices, esto no se me va a ir nunca. Claro. Y no se va. Son ese tipo de pensamientos que al final te van rumiando, ya no solamente por el pensamiento en sí, de decir, me va a doler más o menos, ¿no?, sino porque lo primero que se te pasa por la cabeza es, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que seguir con mi vida, tengo que entrenar, tengo que trabajar, ya dependiendo del tipo de trabajo, ¿no?, que sea, tengo que lidiar con los niños, tengo que ir aquí y allí, tengo que socialmente responder a mi entorno. El dolor puede que me lo impida. Entonces, no puedo soportar este dolor, porque yo tengo que seguir haciendo mis cosas, que son necesarias para mí. El problema es un ejemplo muy antiguo, ¿no?, del libro Explain Pain, ¿no?, explicando el dolor, que ponen el ejemplo de un corte en un dedo,
de un pianista y un futbolista, ¿no? Sí, eso creo que lo estuve viendo en un post de los tuyos. Es el mismo corte Que en a el uno le dedo. afecta Exacto. mucho y al otro mucho menos. Al pianista le afecta mucho más porque está implicado directamente en su trabajo. Y si ese pianista, pues, el fin de semana tiene un concierto importante en cualquier sitio y no tiene el mismo tacto a la hora de teclear el piano, o tiene que hacer cualquier cosa y no puede hacerlo con la misma solvencia y habilidad por ese pequeño corte, eso va a suponer un incremento de la intensidad del dolor, por un lado, y que ese dolor pueda permanecer más tiempo, ¿no? Que ese procesamiento pueda permanecer más tiempo en el sistema. Por el contrario, al futbolista le da igual. ¿Por qué? Yo al fútbol, ¿con qué se juega? Con los pies. Con los pies, con las piernas. No supone igual. Entonces, claro, al no suponer igual, como tu significado cambia, dependiendo de la persona y dependiendo del contexto, estamos hablando que un mismo diagnóstico en dos personas diferentes son sentimientos totalmente opuestos. Entonces no puedes, que ese es otro tema, ¿no? de toda esta historia, ¿no? Que no vale todo para todos, porque un diagnóstico de lumbalgia en dos individuos, tú tienes que trabajar con esos dos individuos de manera distinta, porque cada uno tiene lo que siente, cómo siente su dolor, y luego aparte tiene sus creencias sobre ese dolor, su conocimiento propio, su repertorio clínico, ¿no? el bagaje que nosotros, terapéutico, que nosotros le llamamos, y luego aparte tiene las experiencias previas que él haya pasado con el dolor o con situaciones similares en su vida, incluso con la conciencia, ¿no? Y ya luego va a depender también mucho la profesión que hemos dicho ahora también. De la cultura, de la religión, de la demografía. Sabemos perfectamente que una musulmana no padece igual el dolor que una caucásica, o sabemos que una oriental es totalmente distinta a una persona africana. ¿Eso por qué? Y religiones, por porque... las creencias, decías, ¿no? Bueno, más por la cultura. Cultura y religión. O sea, para lo que a muchos grupos étnicos el dolor es positivo porque está asociado a, de alguna manera, a nivel religioso, a esa salvación. Como que tienes que pasar por ahí para... Exacto. En otro tipo de grupos étnicos o demográficos es todo lo contrario, es muy negativo. Por ejemplo, en nuestra religión cristiana el dolor se asocia directamente al destierro. Tú has hecho esto mal, ahora vas a pagar por ello y vas a sufrir a lo largo de toda una vida, habiendo tenido la oportunidad de haberte portado bien y haber respondido, ¿no?, a mis exigencias, ahora vas a sufrir por largos años. Ahí está gran parte del significado, porque la religión nos da las pautas para vivir, al final. Entonces, dependiendo de cada cultura, con sus propias religiones, el significado que le dan al dolor es totalmente distinto. Flipante todas las cosas que hay alrededor de eso, y al final solo te vas a decir, me duele la rodilla. Ya, pero te duele la rodilla, vamos a analizarlo un poco más a fondo, porque mira todo lo que hay que ver, ¿eh? Es telita. Es que dolor es dolor. ¿Qué es el dolor? Tú no puedes... ¿Cómo defines dolor? Yo te puedo dar mi definición de dolor. Para mí el dolor es una gran putada. Es algo que puede hacer de tu vida un infierno. Literalmente. Si te digo la definición de dolor, por ejemplo, de la IAPS, ¿no?, que es la Asociación Internacional de Estudios sobre el Dolor, dice que es una experiencia sensorial emocional desagradable asociada a un daño real o potencial, o descrito en términos de dicho daño. Real o potencial, es decir, que puedes tener daño en el tejido o no, pero al final puedes tener dolor igualmente y ser una experiencia. Eso fue una definición en 2020, que ya se ha desarrollado en el paso de los años, pero que a mí me parece incompleta, porque intervienen muchos más factores que no solamente el de si hay daño o no lo hay. O sea, daño potencial me refiero a un daño procesado, ¿no? Sería como un daño
no ficticio, porque yo siempre digo que el dolor es muy real, independientemente de si hay daño o no lo hay, pero es un dolor por procesamiento. Pero ¿te refieres a creado por lo que yo piense o algo así? No. No, es un dolor por cómo el sistema procesa una situación de alarma. Vale. Entonces, por eso es potencial. Pongamos un ejemplo para que se pueda entender. Por ejemplo, una situación muy sencilla, las fobias. Vale. ¿Vale? Tú te pones en un puente, miras hacia abajo y hay una persona que le causa un pánico terrible y eso genera unos síntomas físicos en la persona, pero tú, sin embargo, puedes asomarte y no tener ningún tipo de problema. Eso es un ejemplo muy... bueno, pero se entiende. Muy loco, ¿no? Pero pasa mucho, ¿no? El tema está en que está incompleta porque el dolor, la experiencia de dolor es única de cada individuo y es intransferible. Es decir, yo no puedo sentir lo que tú sientes cuando tú tienes dolor. Yo puedo entender tu situación, pero no me puedo poner en tu pellejo, ¿no? Que eso es la conciencia. Yeah. Realmente, cada uno... eso es lo que pasa, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué nunca llegará a ser como un humano? Porque falta de conciencia. Le falta la conciencia. La conciencia, a lo mejor podríamos dividirla pedagógicamente en tres partes, ¿no? Sería la conciencia, que es lo que tú, ser consciente de tu propia realidad. La metaconciencia, que es ser consciente de que eres consciente. Es decir, estas experiencias extracorpóreas, ¿no? Cuando los neurocientíficos cogen y hacen cirugía abierta de un cerebro con el paciente consciente, ¿no? Y hay veces que se experimenta, ¿no? El propio paciente que se ve desde arriba, ¿no? Desde la silla. Nunca lo he visto. ¿Nunca la has escuchado? No, pero me llama la atención. Sí. Pues es algo así, ¿no? O sea, ¿el consciente? Claro, hay neurocirugías que se están haciendo con el paciente consciente para ver, sobre todo es para ver la eficacia de la cirugía, para preservarle al paciente todas sus capacidades cognitivas. Que no solamente motóricamente el paciente funcione bien, que no solo el paciente hable correctamente, sino que pierda lo menos posible las interacciones personales con respecto al mundo que le rodea. Por eso se hace consciente. Hostia. Es una auténtica pasada. Es una locura, Pues la metaconciencia al final es eso, ¿no? Es verte un poco desde fuera, ¿no? Es ser consciente de que eres consciente de las cosas. Y luego el yo más profundo, que es el ser más íntimo, ¿no? Es la identidad más personal tuya, ¿no? Eso se podría resumir lo que es la conciencia, por eso una máquina jamás podría tener eso. Y en el dolor influye mucho eso, ¿no? La conciencia de cada persona. ¿Qué ha vivido la persona a lo largo de su vida para sentir el dolor como lo siente y comportarse como se comporta cuando tiene dolor? Pero podemos ser mucho más fuertes al dolor. O sea, ¿no? Nos podemos como acostumbrar a ciertos dolores. Al final, yo, para poner ejemplos de lo que podemos ver hoy en día, lo que decías antes también del entrenamiento, porque al final yo puedo aceptar una intensidad de un entrenamiento muy alta, que es un dolor muy alto para otra persona, pero para mí es flojo. Y ahí ya hay una diferencia. Luego, por ejemplo, de las duchas frías. Hay duchas frías ahora mismo que es dolor, porque al final, dependiendo de dónde te metas, es un dolor que hay gente que lo puede aceptar y gente que no lo puede aceptar. Pero podemos trabajar para hacer esa brecha de dolor mucho más grande, o sea, para aguantar mucho más, ¿no? Por supuesto, todo se puede trabajar, todo se puede entrenar y hay muchísimas herramientas a diferentes niveles que tú puedes aportarle a las personas o a los pacientes para que vayan mejorando en su proceso de dolor. Lo único que tú no puedes asegurar nunca es si el dolor desaparecerá, porque el dolor, otro debate interesante, es si el dolor se olvida, si el dolor desaparece definitivamente. Y lo que hemos visto es que a nivel de estudios en neurociencia se ha visto que el dolor puede ser cero durante largos periodos de tiempo, pero que el dolor no se olvida, porque entra mucho en juego lo que es la memoria y el aprendizaje, ¿vale? Que es una zona del cerebro que es subcortical, es decir, una zona más primitiva, donde esas experiencias desagradables se guardan en la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos debilitar los enlaces de esos aprendizajes que tú has hecho, es decir, para que se entienda, ¿no? Tú imagínate que nosotros tenemos en el cerebro muchísimas cantidades de neuronas, ¿vale? Y toda esa cantidad de neuronas forman grupos de neuronas
entre sí, ¿no? Y esos grupos de neuronas tienen lo que se llaman neurotag, ¿no? Que son, yo cuando se lo explico a los pacientes, son como pequeños conceptos, ¿no? Un grupo de neuronas forma un concepto, otro grupo de neuronas forma otro concepto, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, cuando tú tienes una experiencia desagradable, normalmente esos grupos de neuronas, cuando tienen células miembros entre sí, lo que hacen es conectarse con mayor facilidad una vez que tú has desarrollado la primera experiencia desagradable. Pongamos el concepto de dolor, el concepto de impacto y el concepto de correr y el concepto de rodilla. Me lo estoy inventando, ¿vale? Vale. Cuando tú tienes dolor corriendo, automáticamente el sistema, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace siempre toda la vida, ¿no? O para lo que está hecho, que es, de alguna manera, generar mecanismos protectores. ¿Por qué? Porque, o sea, en el cerebro también no hay solamente neuronas, ¿no? Sino células gliales que se encargan, es el sistema inmunitario neuronal. Entonces tenemos más gliales que neuronas. Por lo tanto, el sistema inmune cobra una importancia importante, ¿no? En todo esto, por eso todos estos mecanismos protectores, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa experiencia dolorosa, esos enlaces se unen muy rápidamente. Dependiendo cuál sea el comportamiento de la persona, cuántas veces se repita esa experiencia y cómo la vive esa persona, esos enlaces cada vez serán más fuertes entre sí, la experiencia será más viva. Nosotros podemos ir debilitando esos enlaces y ir debilitando el significado de esa experiencia y de esas asociaciones que hace el cerebro, nuestro sistema. Pero seguramente nunca se olviden. En algún momento podrá aparecer cuando a lo mejor el contexto o algo, algún factor pueda desencadenar ese recuerdo y se evoque desde la memoria a la zona cortical, a la zona consciente, esa información y se reproduzca la experiencia de dolor nuevamente. Por eso hay pacientes que se recuperan y al X vuelven. ¡Ostras, me duele otra vez! He sentido las mismas sensaciones que notaba hace un año cuando tal. Claro, pero ¿qué hay? El mensaje importante de todo esto que es que tú lo que le dices al paciente es que vas a intentar ayudarle a conseguir una mejor calidad de vida, pero nunca cero dolor, porque nunca sabes esa persona cómo irán sucediéndose las situaciones para que sea 0, para que sea 2 o para que no aparezca y a X tiempo vuelva a aparecer. No, de hecho, yo lo he vivido en experiencia propia personal. Yo soy paciente de dolor crónico, me considero paciente zona lumbar. A mí me venía a diagnosticar una espondilolistesis lumbar, L4, L5, y lo pasé muy mal porque además me cogió joven, en una época de 20, 21 años, 3 años me duró eso, y me quitó prácticamente de todo. Yo pasaba semanas en cama, yo estaba trabajando y me bloqueaba, me quedaba pillado, ¿no? Como dicen los pacientes cuando tienen dolor lumbar, ¿no? Esas lumbalgias, y tenía que irme una semana a casa, medicado, incluso pinchado los primeros días, me quitó del deporte, entonces yo lo pasé muy mal. A raíz de ahí, cuando lo que yo tenía en pruebas diagnósticas no era tanto como para las veces o la frecuencia con la que yo tenía, el dolor que yo sentía o la incapacidad que me generaba, o sea, no era proporcional. Entonces ahí es cuando empecé un poco a meterme en este mundo, porque digo, me falta algo, no entiendo. Claro, porque siempre como que tienes todo cubierto, ¿no? O sea, al final entrenas, te cuidas, haces todo, pero tienes ese dolor lumbar. ¿Por qué está ese dolor lumbar ahí? Es decir, como una persona joven que entrena, que se mueve, que tiene un trabajo aparte dinámico, tiene este dolor. Y luego en pruebas tampoco es tanto el daño o la lesión, ¿no? O lo que hay, o lo que aparece en las pruebas, ¿no? Y tampoco nadie te dice nada. Nadie que para ti es autoritario o referente, como la imagen de un médico, ¿no? No te dice nada. No, sí, espondilolistesis, ¿vale? ¿Y qué? ¿Qué hago? Y perfecto, si a mí puede darme igual lo que tenga, pero ¿cómo puedo salir de esto? ¿Qué es lo que a mí me importa? ¿Cómo puedo retomar mi vida normal? ¿Cómo puedo volver a sociabilizar sin estar pensando continuamente en que me va a doler la espalda, o en que me duele, o en que si me siento aquí, o si hago esto o lo otro, si me agacho, me va a doler? ¿No? Esa es la cosa, ¿no? Es que lo que tiene que entender la gente, que a veces esto cuesta, es que vivir con dolor no es lo normal. No es lo normal. O
O sea, que cada 2 por 3 me duele el hombro, cada 2 por 3 me duele la espalda, cada 2 por 3 me duele la rodilla, no es lo normal. O sea, tenemos que intentar ahí pues solucionarlo. ¿Y tú qué es lo que has detectado que te lleva otra vez a ese dolor? Porque si dices que es crónico y que puede venir en función de todas esas cosas que estén ahí conectadas, ¿qué es lo que Claro. te hace saltar la...? Yo lo tengo muy claro porque yo ya, lógicamente, en mí lo tengo muy trabajado, ¿no? Y muy estudiado, ¿no? A mí lo que... el factor o los factores que desencadenan la aparición de síntomas es el estrés. O sea, cuando yo tengo una época donde me vienen cosas y no sé de por dónde me vienen, o a lo mejor voy más acelerado porque tengo que ir más acelerado, incluso un ejemplo muy sencillo, en consulta, si voy tarde con los pacientes, voy a lo mejor 20 minutos tarde, que me pasa mucho, porque yo hablo mucho, me gusta explicar mucho a los pacientes y dejar las cosas, por lo menos que se vayan con las ideas un poquito más claras de con lo que vino, ¿no? Entonces, eso al final requiere tiempo y tarda un poco más. Cuando me veo que voy con prisas y voy tal y se me mezcla ese poquito de ansiedad con la tensión y el estrés de la rabia, ahí siempre empiezan los síntomas. ¿Qué es lo que ocurre? El problema, yo no tengo ningún problema, tengo totalmente aceptado que yo tengo dolor lumbar. La cosa es que yo sé, y es lo que intento transmitir a los pacientes, que si más o menos puedo razonar el por qué o qué factores han podido desencadenar eso, soy consecuente con ello, sé que están ahí, sé que de alguna manera puedo hacer algo para modificar en cierta forma esos factores y sé qué herramientas tengo que utilizar para yo en esos momentos hacer o no hacer algo con lo que me está pasando, ahí no tengo ningún problema. Al día siguiente no tengo dolor. Pero yo sé qué tengo que hacer en mí para mejorar esa situación. Que es lo que hablamos antes de al final entender un poco también tu vida. Exacto. Porque ahí se hila. ¿Qué me viene bien a mí y en qué momento para yo mejorar esta situación? Y te digo más, hay veces, que también insisto con los pacientes, que puede ser que no hace falta hacer nada, sino simplemente aceptar que en este momento tienes dolor Ya está. y fin, y eso tiene que seguir su curso, porque no estamos exentos de dolor. El dolor es un sentimiento más como el hambre, la sed, la ira, y tú esos sentimientos los impides cuando te vienen. No, tú los padeces y los sufres. ¿Qué es lo que pasa? Y tienes que sufrirlo, porque es necesidad del ser humano también sentir cosas que no sean agradables. El tema está en cuánto tiempo permites que eso sea así. Yeah. Pero hay que padecer dolor. O sea, el dolor está porque tiene que estar. Porque es un sentimiento más y nos está diciendo algo. Te está dando información. Al final te da la información de, hey, Paco, que has tenido unos días complicados, tienes mucho estrés, quizá hay que bajar un poquito el ritmo. Al final te da la información. Y eso que decías de la ira, del enfado, de todo esto, mucha gente, ¿no? O incluso a mí me pasa, y de hecho hace poquito leí el libro, no sé si lo conoces tú, el de Dejar Ir, de Hawkins. No me suena. Lo he leído y habla mucho de esto, del tema de aprender a dejar ir todas estas cosas de las emociones, de la ira, del dolor. Al final es algo que te da información, es algo que lo estás viviendo por algo y que cuanto más intentes, digamos, no me sale la palabra ahora, intentar evitarlo, Exacto. más va a estar en tu vida, o sea, más se va a mantener en el tiempo. Y es como, oye, vamos a intentar fluir un poco más. ¿Cómo podemos gestionar? Aparte de intentar analizar todo esto, ¿no? Un poco tu vida, que es lo que te pasaba a ti, por ejemplo, ahora del estrés, ¿cómo se puede gestionar el dolor? ¿O cuáles son los procesos del dolor? ¿Qué es lo que vive una persona cuando siente esto? Claro, es que lo que te he dicho antes, es que esto es muy subjetivo, es que es una experiencia subjetiva, cada uno lo vive de una forma, entonces es muy complicado lo que hemos hablado en principio, ¿no? Tener una definición de dolor y generalizar. Las generalizaciones no son buenas, porque te marcan unas pautas, pero luego hay que individualizar cada caso. Es como lo de las subvenciones, ¿no? El politiqueo, ¿no? Sí, hay unas leyes generales y unas normativas generales, pero no puedes meter a todo el mundo en el mismo grupo. Tienes que individualizar cada caso, porque hay gente que de verdad lo necesite y se merezca
esas subvenciones y habrá gente que te esté engañando de las maneras que sea y no se lo merezca, pero si las metes en el mismo grupo, pues esto es un poco igual, ¿no? El tema está en que cuando una persona tiene dolor se afectan varias esferas, ¿no? Al igual que no hay una diferenciación en tipos de dolor, es decir, no hay un dolor físico y un dolor emocional, eso no existe, el dolor es dolor y punto. ¿Por qué? Porque, además, darte cuenta, ¿no? Siempre se ha hablado, siempre se le ha dado a lo físico un ente, ¿no? Una identidad, una personificación emocional, ¿no? Por ejemplo, en un desenamoramiento, ¿no? O en una ruptura, ¿no? Me ha partido el corazón, ¿no? Tengo el corazón roto. Tú estás mezclando emoción y físico a la vez, ¿no? Siento como un desgarro en el alma, ¿no? O sea, el dolor no se puede separar, es único. Lo que pasa a nivel pedagógico se separa porque es más fácil entenderlo, ¿no? Eso por un lado. Luego, la diferenciación entre agudo y crónico. No hay diferencia entre agudo y crónico como tal. Se dice que lo crónico es a partir de 3 meses de que el paciente tiene síntomas. 3 meses. 3 meses se dice que un dolor es crónico, pero una persona, en el momento que padece dolor la primera vez, puede cronificarse desde el minuto 1. Por la experiencia, depende de lo traumática que haya sido esa experiencia y depende del significado que le dé esa persona a esa experiencia. Puede convertirse en persistente desde el minuto 1 y no hay esa diferenciación. Agudo lo que pasa es que lo asociamos más a tema inflamatorio, ¿vale? Pero en lo crónico hay muchas características que son diferentes, ¿no? En lo crónico afecta más al comportamiento de la persona y a la parte más afectivo-emotiva, y lo agudo afecta más a áreas somatosensoriales, ¿no? Y al tema más sensorial, ¿no? O sea, por eso te decía, y uno con esta parte, ¿no? Que ¿cómo se puede abordar, ¿no? Esto en un paciente con dolor? Pues hay varias esferas, ¿no? Que el dolor afecta en la persona, ¿no? Está la parte más evaluativo-discriminativa, que es la parte donde la mayoría de los especialistas, fisios o profesionales nos quedamos, ¿no? Que es en tratar cómo cuantifica el paciente el dolor a nivel corpóreo, a nivel periférico, ¿no? Vale. Luego está la parte más cognitivo-evaluativa, ¿vale? Que es el procesamiento que hace esa persona de la situación que le genera dolor, ¿vale? Y luego está la esfera afectivo-emotiva, que es cómo le repercute a la persona psicológicamente y socialmente ese dolor. Entonces, nosotros nos adecuamos a un modelo que se llama modelo biopsicosocial, en el que no es una forma de tratamiento, sino una perspectiva de cómo abordar ese tipo de dolor en pacientes persistentes o crónicos o complejos. Entonces, hay que ir valorando cada esfera del paciente, cómo afecta y cómo le repercute en su vida diaria al final. Y esa es un poco la forma que nosotros tenemos de poder abordar este tipo de pacientes. Luego ya cosas específicas, herramientas, ya es individual de cada uno. No, lo que decía, que al final luego sí estará esta parte más general y luego cada uno pues tendrá un poquito más de especificidad para cada caso. Exacto. Lo que decías antes es que tú puedes dejar de tener dolor de manera natural. Claro. Pero, digamos, ¿cuál es la franja o cómo detecto yo para decir, vale, tengo que dejarlo que se vaya de manera natural? No sé si me llego a explicar. Sí. No sé si me entiendes. ¿Cuándo sé yo que se vaya de manera natural y es algo que puede ir pasajero? ¿O cuándo realmente tengo que ir a visitar a alguien y decirle, oye, tengo un problema más grave? Lo primero de todo es que tú puedas evaluar de manera racional el porqué de ese dolor. Es decir, qué causas posibles, ¿no? Eso son hipótesis diagnósticas, qué causas posibles hay para que tú tengas ese dolor. Si hay un dolor que aparece después de un entreno fuerte, o de hacer algún gesto, o de hacer alguna cosa, eso puede ser normal. Vale, eso sí que se puede natural. Eso es algo natural, ¿no? El proceso de dolor funciona de... Tú tienes un estímulo externo normalmente, ¿no? Un estímulo externo, desencadenante, con supuesto daño, ¿vale? Del tejido a nivel tisular. Hay un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio, regenerativo, remodelativo del tejido, y el tejido cura sin ningún tipo de problema. Independientemente de hagas lo que hagas, cuando tú tienes un daño, el tejido va a sanar. Porque es el proceso. El cuerpo, el organismo, es capaz de recuperar los daños en mayor o menor medida, ¿no? Pero cuando ese tejido sana y recupera, ya no entramos en cómo sana, pero sana, ¿vale?
el dolor va a descender, va a tender a ir a cero, porque si el tejido recupera, el dolor tiende a cero. El problema es que ese dolor persista en el tiempo una vez ya cumplido el periodo o la fase de recuperación del tejido. Cuando ese dolor se mantiene, después de eso, hablamos que es un dolor que está más asociado al sistema nervioso. Siempre está asociado, pero con más hincapié ahí, ¿vale? Entonces hay que hacer esa diferenciación importante. Pero todos los procesos que sean normales y tú detectes que la consecuencia tiene un origen más o menos entendible, lo normal es que tiendas a que pase una semana. En el trabajo tú tienes que entregar un proyecto, vas tarde, o te ponen una serie de exigencias, o te la pones tú, ya como sea, ¿no? Y tienes una semana de mierda. Y te levantas por la mañana y dices, ¡guau! Tengo el cuello, contractura, tal, dolor, no lo puedo mover. Es la almohada, es el colchón. Ahí tienes que ver realmente, tienes que ser objetivo, porque el ser humano hace relaciones de significado y de sentido lo más fácil posible. Sí. No se complica, ¿vale? Lo primero que asocia y que liga es lo más fácil, o lo que más sentido tiene para él. A partir de ahí tu realidad la vas a formar en base a eso. Pero si esas premisas son erróneas, tu realidad es equívoca. Entonces puedes estar muy confundido y puedes hacerte unas creencias erróneas, y lo que tú crees que tienes que hacer para lo que te pasa también puede ser erróneo, y por eso no funciona, ¿no? Pero cuando eso ocurre, tú tienes que valorar realmente, ¿cómo me encuentro yo? ¿Cómo estoy? ¿He tenido una semana de mierda? Puede ser que tenga este dolor por esta semana de mierda, o por este día de mierda, o porque mi jefe me ha dicho que voy mal, o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Esas cosas también tienes que caer, porque también no todo el dolor tiene origen puramente físico. Entonces, ahí tienes que ser consciente en esa primera parte, que también tienes que dejar pasar. Pues si tú vienes con un proceso de estrés puntual, que no es malo, que el estrés no es malo, el estrés es muy positivo, porque te ayuda a estar mucho más atento, a tomar decisiones más rápidas, a ser más intrépido, ¿no? A arriesgarte más. Es fundamental. Entonces, cuando va por ese camino, no pasa nada que tengas dolor. Vas a tener un día, dos, con más molestia, pero según tú vas volviendo y esos contribuyentes van disminuyendo su intensidad o su agresividad, el dolor posiblemente vaya normalizándose. Otra cosa distinta es que ese dolor, quitando ya o normalizando los contribuyentes que en principio te originaron, ese dolor persista. Entonces, a lo mejor ahí habría ya que abordarlo, porque ya está durando más tiempo de la cuenta y ya está empezando a limitarte en tu vida, como tal. O que desde primera instancia, cómo sientas tú ese dolor y cómo interpretes tú esa situación sea muy traumática o excesivamente amenazante. Es decir, algo que puede ser algo normal para la gran mayoría, para ti es un mundo. Entonces, ahí es cuando también se podría abordar ese tipo de paciente en ese momento. ¿Por qué? Porque sabes que de esto pequeñito, esa persona está haciendo un mundo enorme. Entonces hay que ver por qué esa persona concretamente con esto está haciendo un mundo. Entonces ahí es cuando entra... Pues que hay que analizarlo. Claro. Bueno, sobre todo es como que hay que aprender a conocerse. O sea, te tienes que conocer y tienes que escuchar mucho. Sí. Porque al final todas estas partes tenían en cuenta todos estos factores que pueden influir en que te duela cualquier cosa. Y que al final es, oye, que si has tenido un día o una semana complicada, que a lo mejor se te va el dolor de cuello. Sí. ¿Sabes? Que no es que tengas una lesión que encima te impida. Yo lo que veo mucho es que al final también es como, o sea, me duele la rodilla, me duele un poquito las lumbares, por lo que sea, o el cuello, y ya dejo hacer absolutamente todo eso. Hostia, esto yo creo que es justamente lo que no hay que hacer. Ahí ¿O no? Ahí hay parte y parte. ¿Sí? Ahí hay parte, porque el problema de hay que hacer, al final lleva a necesito hacer todo el tiempo. La sociedad y el individuo, 50-50, creo yo, pues bueno, 60-40, depende, ¿no?, del individuo. La sociedad al final nos está llevando por unos derroteros en el que para mejorar nuestra calidad de vida, o eso nos dicen,
necesitamos hacer más. O mejorar en lo que sea, o ser más buenos en tal, o optimizar no sé cuánto. Eso al final ya no es por la cantidad de trabajo que tú dediques, sino es por la autoexigencia que te genera excesiva, autoexigencia negativa que te genera todo ese tipo de procesos para llegar a ese punto que te marca alguien. Cuando tú llegas a esa autoexigencia máxima, si aparte eres una persona muy cuadriculada, excesivamente controladora, que no pone jamás en la vida un pie en una zona de incertidumbre o de caos, eres una persona que por ello tienes una autoestima que tambalea, falta de confianza. Se está haciendo un cóctel molotov brutal. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que es más, porque necesito que la sociedad me avale como persona para yo estar integrado o integrada dentro de la sociedad. ¿Eso qué es lo que provoca? El famoso burnout, que es el agotamiento, la quemazón, el desasosiego incluso ya ya no sabes qué hacer más. Entonces, hay un problema en la rehabilitación, en la fisioterapia o en el tratamiento del dolor, que es ese, ¿no? Que hay una tendencia a, no, tú tienes que hacer todo lo que puedas, tienes que entrenar, tienes que moverte, da igual, como sea, todo lo que puedas, que eso te va a ayudar a quitarte el dolor, o no, o no, porque a lo mejor es mejor hacer menos durante un pequeño periodo de tiempo, una fase, tranquilizar el sistema, porque si tú vas en un modo de hiperexcitación constante, hacer más es contraproducente. Pero que no quiere decir que hacer más, por ejemplo, de movimiento, entrenamiento, sea lo perjudicial, sino lo perjudicial es todo lo que envuelve eso, el hecho de querer hacer más. Claro, o sea, es todo lo otro, o sea, es todo el estrés que te lleva el hecho de querer hacer más, no el hecho de moverte más. Claro, querer hacer más porque el mensaje que tú recibes del mundo es haz más, porque va a ser mejor. No, ahí estamos muy equivocados. Y el tema del ejercicio también es relativo, porque la tendencia está en, no, tú entrenas fuerza, que como sea, vas a mejorar. Y hay muchos casos en los que hay alteraciones en los procesos medulares de los pacientes con dolor, que en vez de que el ejercicio sea una herramienta que genere hipoalgesia, inducida por el ejercicio, es decir, una hipoalgesia es reducción del dolor, lo que hace es aumentarlo, porque su sistema medular se ha adaptado a la situación y lo que hace es que de ese mismo estímulo, lo que hace es potenciar la información de potencial daño y genera el efecto adverso, que es mucho más dolor. Entonces, claro, está generando lo contrario, que es una hiperalgesia. Si tú mandas el mensaje a un paciente complejo, que tiene ese tipo de alteraciones en su sistema nervioso central, que para saberlo tienes que hacer ciertas pruebas y evaluar, y tú le mandas ese mensaje, es que al final lo que se está haciendo es que ese paciente tenga más rechazo a el movimiento y el ejercicio, que sabemos que en principio es saludable, pero aparte le estás metiendo un catastrofismo añadido a su experiencia de dolor. O sea, no sabemos el daño que podemos hacer hasta que no vemos realmente las circunstancias del paciente cuáles son. Pero los mensajes, lo que te he dicho antes, son generalistas. No individualizan cada caso. Bueno, es que al final para esa persona le estás diciendo tienes que entrenar, tienes que hacer esto porque te va a solucionar el problema, y encima él lo va a hacer con todas las ganas y ve que el problema va a peor. Y al final es como que se empieza a morder todo, es que está pasando, la frustración entra, más dolor incluso, o sea... Claro, más dolor, más frustración, más incapacidad. El círculo es una retroalimentación positiva, que se llama. El dolor es una consecuencia, ¿vale? Es una respuesta, un output del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, esa misma salida sirve como estímulo de entrada nuevamente del sistema, entonces favorece la potenciación del círculo doloroso. Cada vez más. Y lo vas potenciando, hasta que el dolor puede ser insufrible. Vamos, de hecho, ayer estuve hablando con una paciente, ¿no? Online, ¿no? Ha llegado hasta considerar que su casa es una cárcel. ¿Qué eso? Que su casa es una cárcel, porque lo que hace es levantarse, cama, el día que puede sale 10 minutitos, anda a la calle, pero se tiene que volver y pues meterse en la cama, y ha llegado a vender su casa. Una casa que
ella y su marido la han formado desde muchos años, como decimos aquí en Andalucía, no le falta un pereí a la casa, están enamorados de su casa, pero el dolor y todo lo que envuelve a esa persona, el dolor, la ha condicionado hasta el punto de vender su casa. Y la vende en junio y no tiene piso al que irse en el centro de la ciudad para estar cerca de su madre y de su hermano, para sentir ese apoyo social porque ahora mismo lo necesita. O sea, imagínate cómo te cambia la vida el dolor. Una casita en un pueblecito a media hora de una ciudad, jardincito, 2 plantitas, tu casa feliz, a gusto. Y que tampoco sabes si luego, haciendo esa gestión, te va a solucionar el problema, o sea, si vas a tener menos dolor. Lo que pasa aquí es como que lo estás asociando solo a esa parte. Necesita un cambio, ella necesita un cambio en la vida por esa esperanza, ¿no? De decir, no sé qué va a pasar, no sé si va a ir a peor, yo no puedo seguir en esta situación, pero por lo menos voy a ir cerca de mis seres queridos porque necesito ese apoyo. Porque aquí estoy sola, es decir, ella me decía, es que esto es una cárcel. O sea, imagínate dónde puede llegar esa situación. Por eso decimos que el dolor es muy social, porque repercute, o la parte más importante es porque afecta a la esfera social. Ahí entra el tema que yo he visto que comentas mucho, del tema de educar el dolor, ¿no? O sea, el de educar a las personas a que lo entiendan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo lo sueles hacer? La educación es un proceso complicado porque tú no puedes... O sea, educar al final, yo he llegado a entender que se trata de dar las recomendaciones necesarias a lo que el paciente tenga más duda o incertidumbre. Porque educación en neurofisiología del dolor se entendía como yo le suelto la chapa al paciente de cómo funciona el dolor y todo lo que es, y el paciente se va peor de lo que entra. Y al final lo que tú tienes que ir dándole ciertas recomendaciones o ir abriendo el camino hacia formas de pensar distintas a cómo esa persona entiende el dolor y lo que le pasa. Pero luego automáticamente necesitas que esa persona compruebe todo eso que está intentando entender, que tú le estás explicando. Si no hay comprobación, si no hay una experimentación posterior, no se va a hacer el aprendizaje. Vale. Lo importante es el aprendizaje. Yo puedo decirte a ti misa, puedo hablarte mucho más sencillo y puedo hablarte con tecnicismo. Pero si tú lo que yo te digo luego no lo compruebas, no sirve para nada. ¿Vale? La teoría al final, pero es un proceso complicado porque tienes que darle a cada paciente lo que necesita. Y tú no puedes darle lo mismo a todo el mundo. Una persona que tenga, suena mal decirlo, ¿no? Yo no me corto ni un pelo porque me da igual, pero hay personas que por su profesión, por su vida o tienen ciertas capacidades que otras personas no tienen a nivel de comprensión. Y esto no quiere decir que una sea peor que otra ni que una sea más tonta que otra, sino simplemente es que por las circunstancias uno tiene más facilidad para entender por su profesión o porque de por sí la tiene y otros un poco menos. Bueno. Pero esto es un mundo complejo. Se puede simplificar mucho, pero sigue siendo complejo, ¿no? Entonces tú tienes que darle lo que necesita esa persona y al otro a otro nivel diferente. Y si tú ves que un paciente, tú ves que no hay que darle educación porque ves que no va a servir para nada o porque está en un punto o en una fase de cambio contemplativa o precontemplativa o de negación incluso, no puedes darle educación. Tienes que darle un poco lo que quiere o lo que ha venido o por lo que ha venido, ¿no? Cumplir en parte sus expectativas para luego poder ir encaminando de manera conjunta, siempre lo digo mucho, el resto del proceso, a lo que tú consideras que mejor le viene a ese paciente. Pero tiene que ser mutuo. Porque si no, no hay empatía, no hay alianza terapéutica y no hay adherencia al tratamiento o al programa de trabajo, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, es como que un proceso inverso, en plan, primero haces esto y vas a ver, es lo que te va a empujar mucho a empezar y a seguir el tratamiento y luego yo te voy educando por el otro lado para que entiendas también cómo funciona todo. Y es como el proceso justamente a la inversa en función del paciente. Hay gente que tú puedes directamente zamparle lo que necesita, porque además te lo pide. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar con muchos pacientes que ya saben a lo que vienen y para mí es mucho más sencillo porque vienen preguntándome, entonces yo ya a partir de ahí ya voy encaminando la educación. Pero tengo pacientes que tengo dolor y
y quiero que me lo solucione. Sí, no quiero tener dolor. Y me da igual, y además es que no me importa lo que me diga, o sea, quiero que me lo solucione. Pero ahí sí tienes que tener la sutileza, ¿no? O el... ¿Cómo explicártelo? La capacidad comunicativa para entrarle al paciente. Yeah. Y poder tocarle ciertas emociones, poder de alguna manera llegar a sus puntos de motivación para que por lo menos te medio escuche, ¿no? Como que tú vayas sembrando para que luego eso vaya dando sus frutos. Al final eso hay estrategias, hay herramientas, pero es que si no consigues hacer eso, al final estás condenado a hacer lo que siempre el paciente quiera, y la persona muy pocas veces sabe lo que necesita realmente, porque es lo que te he dicho antes, si viene de premisas erróneas, si piensas que tiene una contractura, la persona lo que cree que necesita es un masaje. Porque ¿qué es una contractura? ¿O qué se entiende por contractura? Te pregunto, por ejemplo, ¿qué entiendes por contractura? Contractura al final se entiende como cuando tienes un dolor o una pelota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es lo que se entiende, y que no te impide un movimiento o tienes un dolor ahí que no puedes quitártelo. Vale, la gente lo entiende como un acortamiento muscular. Ajá. El músculo se acorta, se forma una pelota y eso es una contractura. Pero eso realmente no pasa, eso no es así. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tú vienes de esa premisa, claro, de base, si yo tengo el músculo corto, para recuperarlo, lo que tengo que hacer que es relajarlo, ¿no? Estiramiento. Primer error. Pero por más INRI, si yo tengo una contractura y si tengo el músculo corto, lo tengo que tener rígido, duro. Para suavizarlo, ¿qué es lo que debo hacer? Masaje. Estiramiento y masaje. Terapias pasivas que van un poco a interpretación y expectativa de los propios pacientes. ¿Hay mejora? Claro, porque el masaje, el contacto mano-piel, ya es suficiente para generar cambios que puedan modular de manera endógena el sistema. Y aparte que esa persona viene con la creencia de que haciendo eso lo va a solucionar. Y ahí entramos quizá en el efecto placebo, ¿no? Exacto. Me hace el masaje y se me soluciona. Y es más, duele, porque el masaje duele. Y lo doloroso siempre... Pero no, si duele, me mejora. Me mejora. O sea, fíjate tú, la complejidad del tema, ¿cómo cambias tú eso en un paciente? ¿Cómo cambias esas creencias en un paciente? Muy difícil. La cuestión no es cambiar las creencias, la cuestión es que el paciente o la persona sepa qué hacer cuando tiene dolor y sea cada vez más autoeficaz en ese dolor concreto, para ese dolor. Porque a lo mejor, pues igual que te digo que el dolor es todo, te digo que un dolor lumbar no es lo mismo que un dolor de hombro. Pero no por el tipo de tejido, que también, sino porque son diferentes dolores, son en contextos diferentes, son disparadores diferentes y son posiblemente movimientos y actividades diferentes. Entonces, tú puedes ser muy autoeficaz para tu dolor lumbar. Yo soy el mejor en mi dolor lumbar. Sé controlarlo, sé por qué viene, sé qué tengo que hacer. Hay veces que no hago nada, pasa el tema y tan tranquilo. Pero si yo empiezo a tener un dolor de hombro, eso para mí es desconocido. Yo no soy igual de autoeficaz para ese dolor de hombro. Tú, si aprendes a trabajar con un dolor, con tu dolor, lo más normal es que no sepas trabajar con otro dolor que te pasa a ti también, pero ya es diferente. De hecho, hay gente que tiene dos dolores y uno es muy superior, es el más importante, porque a nivel de relevancia, nuestros sistemas de relevancia superpone a nivel cognitivo, a nivel sensorial, la información que viene de ese sitio mayormente importante, porque la atención, el exceso de atención, viene por el significado y la relevancia que cada persona le da a lo que le pasa. Ahí es donde entra la hipervigilancia. Y cuando tienes hipervigilancia, o tienes mucha hipervigilancia más de lo normal, vienen otros tipos de procesos, que ya es el estar, la rumiación constante, la ansiedad, la preocupación, el miedo. Es un podcast que
verlo 2 veces para coger toda esta información y empezar a analizarla, porque es una locura, ¿eh? Es muy guay, es muy guay. Lo que pasa es que es verdad que, claro, esto bien organizado se entiende bien. Estamos haciendo con muchas pinceladas, pero luego se puede organizar de mejor manera. ¿Qué es la posturología? El estudio de la postura. Vale. Básicamente. Ahí lo que se hace es valorar centros de gravedad y oscilaciones corporales para ver a nivel de estabilidad corporal si hay adaptaciones o compensaciones que se traduzcan a nivel mecánico. Y tú puedas, a partir de ahí, trabajar con esos déficits, desequilibrios mecánicos en base a ese estudio de la postura. También entra lo que es la parte más sensorial, a nivel de órganos sensoriales, vista, boca, oído, pies. Hay información entrante en el sistema, ¿no? Es lo que hablamos de la atención, ¿no? El cerebro es capaz de recibir muchísima información por todos los sitios, pero lo que hace es que filtra, ¿no? Y una primera fase de esos filtros son los sentidos, los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces ahí entra información. Si alguno de los sentidos no funciona bien, por decirlo de alguna forma, puede generar un equívoco de la información a nivel cerebral que se puede procesar de manera errónea y mandar pues información a la periferia de otra manera que a lo mejor puede no considerarse no me gusta decir correcto, pero la normal. Entonces, o sea, que puede hacer que tengas una postura, si tienes algún sistema sensorial que te haga que tengas una postura que pueda haber adaptaciones. Adaptaciones. Por ejemplo, si hay un déficit a nivel visual, pues eso puede posiblemente, para mejorar ese estado visual, modificar la posición del cráneo, por ejemplo. Sí, interesante. A nivel de dientes, por ejemplo, la mordida, ¿no? Si hay una sensibilidad en alguna pieza dental que al contacto con la de abajo, por ejemplo, se irrite y cree rechazo, eso va a hacer que cambie la posición mandibular para que no choque ahí, y eso puede cambiar la apertura y el cierre, ¿no? Eso es algo que alguna vez me han comentado a mí, porque yo también, a nivel de espalda, yo creo que tengo ese dolor crónico, como has dicho. De hecho, que te comentaba lo de que estuve aquí hace 10 años, y aquí lo pasé fatal con un dolor de espalda, de que me quedé clavado y no podía estar de pie durante mucho tiempo, y es un recuerdo un poco negativo de aquí de Málaga. Ahora me he olvidado lo que te estaba diciendo. ¿Cómo estás contando? Se me ha ido. No, el tema de los dientes. De los dientes. Algo de dientes había ahí. ¿Por qué te lo estoy contando? Lo de los dientes. Y alguna vez que he ido al fisio me comentaba, porque a mí me faltan, por ejemplo, aquí las muelas atrás, y muchas veces me decía, puede ser que al no tener los dientes de aquí o de aquí arriba, que tu mandíbula esté pues desalineada, y todo eso está haciendo que quizá tu cadera esté desalineada y te esté molestando toda la zona lumbar. Claro, el tema es, volvemos a lo mismo, es cuánto de relevante es eso. Exacto. ¿Cuánto de importancia tiene tu boca en tu dolor lumbar? Eso hay que valorarlo también, porque, siempre lo digo, cambios que se produzcan en el tiempo y que sean progresivos en el tiempo, el sistema no lo detecta como peligroso. Por ende, no va a generar una respuesta. Pero si los cambios se dan de manera brusca, puntualmente, eso sí puede generar una reacción en el sistema y generar una consecuencia como es el dolor. Entonces tú tienes que valorar realmente cuánto tiempo llevas con la boca así y cómo repercute eso en el resto de cosas, y cómo repercute lógicamente en tu dolor. Pero puede ser que a lo mejor sea la mejor forma que tu cuerpo ha encontrado de adaptarse a eso, pero no te dé problema. Eso es como la escoliosis. Una persona que tiene un poco de escoliosis, la columna entendemos que es una de las piezas esqueléticas más móviles que hay en el cuerpo. ¿Para qué? Para adaptarse. Para hacer una transición entre miembro inferior y tren superior, sobre todo parte craneal. Entonces, si se desvía, si está dentro de los rangos normales de desviación... Sí, a ver si va a tener una S así... Claro, eso es otra historia. Pero si se desvía un poco
y se va haciendo con el tiempo de la manera progresiva y no es agresivo, no tiene por qué generar dolor porque el sistema no lo considera amenazante. Es como las canas, como la edad, como la artrosis, el desgaste. Eso va sucediendo progresivamente, simplemente por el hecho de tú vivir. Tú te mueves, tú cuando vives, te mueves, saltas, haces ejercicio. Lo normal es que tú tengas desgaste. No, es que me han detectado que tengo artrosis o desgaste en la L4, L5 o L5, S1. Vale. Pero ¿desde cuándo está eso ahí? Porque puede llevar eso 5 años y porque has empezado con dolor hace 2 meses. Yeah. Y que puede venir de otros factores, claro, es lo que hablábamos antes. De lo que sea, pero a nivel temporal no tiene sentido. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Yeah. Y valorar también lo otro. Si es cierto que al final a nivel mandibular, la ATM o lo que sea, puede repercutir en el dolor lumbar. Pero lo principal es lo simple. Yeah. Lo básico. Yo siempre voy a lo básico. Vamos a descartar lo básico, vamos a ver eso, a ver si eso está todo correcto. Y si mejora, listo. Y si mejora, ya está. Tú puedes tener tu artrosis ahí. Nosotros hay un estudio que refleja, o sea, un grupo de pacientes, ¿no? De personas, un grupo bastante amplio, que le hacen resonancia magnética a nivel lumbar. Pues la mayoría de los estudios se hacen a nivel lumbar, pues la zona posiblemente a lo mejor más fácil de medir, ¿no? De cuantificar y cualificar, ¿no? También el dolor lumbar es primera patología mundial. Sí. Hay más gente. Pero se hicieron resonancias magnéticas en diferentes grupos de edad, ¿no? A partir de los 24, 25 años hasta los 70, ¿vale? Y lo que vieron es que a partir de los 20 y tantos años había un porcentaje del 30 y tantos % de tener hernia, protusión y degeneración discal. O sea, te estoy hablando que antes de los 30 ya estaba hay un 30 y tantos % de personas asintomáticas, con signos radiológicos de hernia y protusión. Es que tú llegas a los 50, 40 y tantos y el porcentaje es un 70 y tantos %. O sea, personas con 40 y tantos %, lo normal es que tú hagas una resonancia y te encuentres con signos de desgaste, protusión, tal. Y son asintomáticos. Que es verdad que si tú tienes una hernia o una protusión, tienes mayor porcentaje de padecer síntomas. Pero puedes no tenerlos. Entonces hay pacientes que empiezan a tener síntomas posterior a una prueba que revela que hay alguna protusión o alguna hernia, ¿no? Entonces todo al final... Ahí también entra el miedo. Al final ves esas... Y encima tampoco muchas veces no se entiende lo que es. Y como son nombres súper técnicos, lo que tú decías, tengo la protusión de aquí, el E5, y dices, guau, claro, ya no puedo ni... Me voy a quedar tirado en la cama. Y ahí entra el miedo. Hablamos antes de la postura. Me gustaría que comentemos todo el tema que está muy de moda ahora, todo el tema del calzado barefoot, todo esto, también del calzado con la separación de los dedos. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿Qué opinas? A mí me parece, aparte de que, partiendo de la base de que todo al final es una moda, ¿vale? Me parece una opción bastante favorable y óptima para los pies. Al final el pie, al contrario de lo que piensa todo el mundo, no necesita o no tenía por aquel entonces la necesidad de amortiguación ni tacón. Eran pies naturales que iban muy pegaditos al suelo o incluso descalzos, y el pie en teoría estaba hecho para eso. De hecho, anatómicamente el pie tiene tantísimas articulaciones, tantos huesos y tantos músculos y ligamentos para lo mismo, ¿no? Adaptarse al terreno. ¿Qué es lo que pasa? Que según ha ido pasando el tiempo, según hemos ido entrando en una sociedad más contemporánea, la moda, todo este rollo, ¿no? Hemos ido cambiando el tipo de calzado que llevamos y por siguiente, con el paso de los años, la morfología del pie ha cambiado. Y por cambiar la morfología nos da dolor, porque ha pasado mucho tiempo, ¿vale?
O sea, un ejemplo ahí. Pero el tema está en que personas que no hayan tenido problemas de ningún tipo con los pies, ni con el zapato, ni nada, yo personalmente las incito que prueben a disminuir el drop, ¿vale? El drop es la diferencia de altura que hay entre el alza, la pala y el tacón, ¿vale? Porque su pie va a empezar a trabajar de manera diferente. Y eso va a ayudar, por consiguiente, al trabajo muscular y lo que estábamos hablando antes de la postura, la estabilidad, el equilibrio, ¿vale? Hay más optimización. Sí es cierto que es importante controlar la dosis. Para mí, lo fundamental es la dosis. Vas a meterle algo muy nuevo, que no estás acostumbrado, vamos a ver cómo lo hacemos para ir haciendo progresiones, ¿no? Un escalado progresivo. ¿Para qué? Simplemente por el hecho para que no pase de un calzado a otro radicalmente y luego no empieces a andar, entrenar, correr con ese calzado. Porque en algún momento puedes decir... ¿Pero sería lo más óptimo? Coger y pasarte directamente si tú no tienes problema, ¿por qué no? Porque al final mucho de lo que puede haber es incomodidad. O sea, el hecho de tener que acostumbrarte. Claro. Eso para que se deja pasar 2 semanas o 3, a lo mejor luego ni te enteras. Eso es como si te pones una plantilla. Eso te iba a decir. Si te pones una plantilla... Yo llevo plantilla. Al principio, si son biomecánicas, te sentirás incómodo. Al principio, si están bien hechas y acordes a lo que tú necesitas, te adaptarás muy rápido. Si no, seguirás incómodo. ¿Y las plantillas son beneficiosas o no? Depende del caso. Yo ahora últimamente, es verdad que posiblemente esté quitando más plantillas que poniendo. Eso al final es echarte un poco tierra encima, porque claro, yo soy podólogo, ¿sabes? Entonces, el podólogo que se dedica a la biomecánica y a la posturología, lo único que conoce, ¿no? o tiene de herramienta para ayudar a sus pacientes es la plantilla. Entonces, un podólogo, cuando tú vas, lo que puede hacer es ponerte lo más visual, ¿no? Digamos, o lo que más efecto te puede dar es la plantilla. Es que no puede hacer otra cosa. Yeah. ¿Qué hace un podólogo? Te pone una plantilla, ¿no? O sea, no hay otra. O decirte, no te hace falta plantilla, ¿no? En muchos casos sería lo honrado, ¿no? O lo moralmente correcto. Pero eso es como si tú vas al traumatólogo. Y el traumatólogo, ¿qué va a hacer? ¿Qué herramientas tiene para ayudarte? Medicación, infiltraciones, cirugía y si acaso te manda al fisio, ¿no? De vez en cuando. Ya. Pero cuando yo sé que la plantilla puede beneficiarme o no. O sea, ¿en qué punto? Si tú, por ejemplo, te ponen una plantilla y tú estás incómodo y no te adaptas a ella, fuera. Es que no te hace falta. No te hace falta o no es lo correcto. No es el tipo de trabajo correcto. Porque la plantilla biomecánica trabaja mucho a nivel local, a nivel de pie. Si tú no tienes cosas raras en los pies, si no tienes ciertas deformidades que te generen dolor, una plantilla biomecánica lo que hace al final, parece una locura, ¿no? Pero lo que hace al final es limitarte movimientos del pie. Lo que hace simplemente es dar apoyo a zonas que no lo tienen y limitarte movimiento. Uy, este talón tiende a valgo, pues vamos a limitarlo para que no tienda tanto. Pero ¿y si ese valgo está ahí por algo? Bravo. Porque tenga que estar, porque tenga que adaptar un gesto de rodilla, o tenga que adaptar una posición pélvica, estás quitando un valgo necesario para el sistema que mañana puede ser contraproducente en otra zona o en otro sitio. O sea, te estás cargando literalmente al paciente. Bueno, lo que decías antes de que al final el cuerpo también se adapta. O sea, lo que decíamos de la columna, claro, que se adapta... Pero se adapta incluso a los cambios que tú le metas externamente. Pero no sabemos si a medio o largo plazo puede ser más beneficioso o contraproducente. La única cosa para tú saberlo, para que una persona autosepa, es... sigo incómodo, no me adapto, no me ayuda. Otra cosa es decir, tengo dolor, me ponen una plantilla para mi dolor, si no se va. Yeah. La plantilla no la necesito, no es que esté mal, hecha, pero no la necesito. ¿Por qué? Porque no ha modificado nada. Y tú lo tienes que ver un poco en el medio plazo, porque a corto plazo volvemos a hablar de lo mismo.
entra el efecto placebo. Es lo que te iba a decir. Ahora, el efecto placebo es decir, me he puesto una plantilla, ahora lo he corregido y no voy a sentir dolor. Pero es que el efecto placebo es como el dolor, o sea, está en todo. En todo hay un porcentaje de efecto placebo. En todos los tratamientos está el efecto placebo. Que tú condicionas a un paciente o una persona en base a lo que le digas. En base a la narrativa de tu tratamiento, cómo se lo pintes, cuántas flores le pongas, cómo se lo digas. Ya. Es que al final, un podólogo te puede condenar a estar toda tu vida con una plantilla. O sea, siempre depender de la plantilla. Y a lo mejor no la necesitas. Claro, y a lo mejor no la necesitas. Para absolutamente nada. Y que luego cuando te quitas la plantilla, yo cuando me quito la plantilla, es en plan, uy, estoy raro. Claro. Tendría que probar. Yo creo que no lo voy a quitar, no sé, ya a ver qué hago. Tú tienes que yo lo voy a probar. Yo lo que le digo a los pacientes, le digo, ¿cuánto ha cambiado tu situación desde que tienes las plantillas? Nada, muy poco. Me noto igual. ¿Qué verás? ¿Qué tienes de perder? ¿Que te encuentres los primeros días un poco más incómodo? ¿Qué tal? Y puede incluso hasta que aparezcan síntomas. ¿Por qué? Porque sabes que estás sin plantillas. Hablemos de curiosidades. Bueno, son curiosidades. A mí me ha llamado la curiosidad algunos temas que mencionabas en Instagram. Quiero que los comentemos un poquito. Vale, porque a lo mejor también hay gente que le llama la curiosidad. Y el primero, mencionaste en un post que las mujeres pueden tener dolor de cabeza después del sexo. Expliquemos esto y en el caso de que pase o a una mujer lo haya sentido, ¿cómo se puede solucionar? ¿Se puede solucionar o no? ¿Lo pueden aliviar? Esos son procesos hormonales. Eso es como... a ver, tampoco te puedo explicar mucho de ahí porque eso al final yo lo que hago muchas veces es que cuando leo estudios y leo papers y cosas, intento trasladar con cierta facilidad ese paper a post o reel o cosas, ¿no? Entonces al final son papers puntuales que me resultan curiosos y luego pues los transmito y los pongo ahí, ¿no? Pero al final son procesos hormonales como el de una embarazada. Una mujer puede tener dolor lumbar y con el embarazo o con el proceso de embarazo quitarse el dolor lumbar o al contrario, que no tenga dolor lumbar y cuando esté embarazada empieza a tener dolor lumbar. Que en nuestro pensamiento más primitivo, ¿no? Tendría sentido porque dice, bueno, si mi columna se deforma, si me sale una panza, si los órganos varían de sitio y tal, posible que posturalmente la espalda sufra, ¿no? Podría ser, pero ¿cómo explicas la parte de tengo dolor lumbar y con el embarazo se me quita? Yeah. Al final son procesos hormonales y el tema de los dolores de cabeza, hay una parte hormonal importante, igual que por ejemplo con pacientes que son migrañosos, en fin, hay varios tipos de patologías que tienen todas la tienen, pero hay algunas que cobran pues más relevancia, ¿sabes? O más importancia. Pero eso, al igual, por ejemplo, otro dato curioso es el de los sadomasoquistas, ¿no? Que en el contexto de dolor tienen el significado de que ese dolor es placentero y les gusta, pero sin embargo, fuera de ese contexto, sienten más dolor que otro tipo de personas que no son sadomas, que no les gusta el sado, ¿no? Sí, que yo te puedo pegar una bofetada en medio de la cama porque estamos en una situación erótica y de sexualidad, pero luego te lo pego aquí en la calle y por mucho que seas sadomasoquista no te va a gustar. No te va a gustar. En otro contexto. Y que puede dolerte más que a otra persona que le metan la misma, fuerte la misma galleta. De hecho, es que depende mucho del contexto. Porque si tú estás en un contexto de excitación, esa propia excitación sirve de hipoalgesia. Entonces, te va a doler menos. Es la famosa adrenalina, ¿no? Y la dopamina, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de cuando te haces un corte, te haces un daño, o un toro te coge en San Fermín, por ejemplo, y te hace una cornada, ¿no? Lo primero que se ve siempre es cómo esa persona, aparte de que el toro lo haya cogido, es como corre como un condenado a quitarse del medio, a salvar la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro prioriza lo que es más importante para mí aquí y ahora. Sobrevivir. Cuando tú pasas la valla y te quedas en el suelo, ves la herida,
empiezas a tener dolor. De hecho, hay imágenes muy significativas que eso se traduce a nivel puramente orgánico, que es que cuando te producen ese desgarro, el tejido incluso a veces no sangra. No sangra hasta que estás a salvo, ¿no? Estás a salvo. ¿Por qué? Porque todo el organismo se pone en un estado de protección y prioriza lo más importante, que es que dar capacidad, oxígeno, sangre a la musculatura para huir, salir corriendo. Y toda la sangre, ¿dónde tiene que ir? Al corazón y a los pulmones. Para que vaya al músculo. Y eso son jerarquías de trabajo a nivel del organismo, pero dependientes del contexto. Yeah. Entonces, la gran mayoría depende del contexto. De hecho, tu flexión lumbar puede dolerte en un contexto determinado y la misma flexión lumbar en otro contexto no dolerte. Entonces, el contexto es determinante en este tipo de situaciones. Porque en la parte contraria, si nosotros cogemos un contexto en el que tú has tenido dolor o has experimentado dolor, el dolor llega a un punto de desarrollo donde cada vez abarca más. Cuando al principio solamente era corriendo, ya no es solamente corriendo, ya es también andando, ya es también estando de pie, ya es también sentado, ya es también tumbado en la cama. Cada vez va abarcando mucho más terreno en la vida de una persona. ¿Qué es lo que pasa? Que en situaciones similares a la que pasa la experiencia, también puedes desarrollar dolor. No hace falta que sea solo saltando el cajón. A lo mejor puede ser subiendo o bajando escaleras, que puede tener una transferencia parecida. Entonces, es que el contexto determina muchas cosas, para bien y para mal, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, al final lo importante en los pacientes es dar una situación de seguridad al principio, es decir, que el paciente se sienta seguro con lo que vaya a hacer para modificar las percepciones en ese contexto y luego modificar el contexto. Asimilarlo lo máximo posible, pero asegurarme de que no desencadenan los síntomas en ese contexto. Para que empiece a trabajar desde ahí y podamos hacer una transferencia hacia la exposición. Curiosísimo esas cosas. Sí, es una pasada. Hablemos de otra curiosidad, que es la respiración diafragmática, ¿vale? Que ahora lo estoy escuchando un montón por todos lados. ¿Qué tipos de respiración hay, para empezar, para que lo sepa yo y para que lo sepa la mayoría? Y esto se está asociando mucho a que la respiración diafragmática ayuda mucho a lo que es el dolor lumbar. Sí, o sea, a ver, la respiración hay dos tipos de respiración, la diafragmática y la torácica, ¿vale? La pulmonar. Entonces tú puedes dividir ambas respiraciones a la hora de la respiración, ¿no? También te digo, no soy un experto en esta historia, o sea, te puedo contar lo que yo más o menos medio sé, ¿vale? Es cierto que cuando tú tienes falta de movimiento, por lo que sea, en diferentes zonas, otras zonas van a suplir la carencia de ese movimiento, ¿vale? Pero aparte, si tú tienes déficit de movimiento en una zona concreta, esa zona va a ser propensa a más rigidez, más bloqueo, y una zona más vulnerable a, cuando se mueva, poder generar cierta repercusión o consecuencia, síntomas, es decir, dolor, ¿vale? Entonces, cuando tú ves que la respiración puede influir en la expansión torácica, en el trabajo abdominal, incluso a nivel de la espalda, ¿no? Porque tengas bloqueo, no sabemos si la espalda es el problema o el diafragma es el problema, pero bueno, sabemos que ahí hay algo que no funciona bien. Lo primero de todo siempre es valorar. Tú nunca puedes lanzarte a tratar porque el paciente te diga, oye, pues tengo dolor de espalda, y tú veas que hay poca expansión, ¿no? Abdominal, diafragmática. Tienes que valorar y ver realmente, hacer una hipótesis diagnóstica para luego tener un diagnóstico más o menos certero, ¿no? Porque nunca sabemos exactamente, o muy difícil de saber exactamente, qué tejido concretamente es el que está produciendo los síntomas. Posiblemente sean muchos, ¿vale? Pero ver si entre la zona lumbar y la zona diafragmática, haciendo diferentes modificaciones en cuanto a posición o en cuanto a trabajos concretos, ver si una repercuta a la otra. Por ejemplo, por explicarme un poco mejor, para valorar hombros, se hacen para ver si a nivel de la columna dorsal o cervical influye
o escápula, ¿no? Influye en el dolor de hombro, tú haces diferentes modificaciones, o sea, compruebas movimientos que generan dolor y haces modificaciones tanto en la cervical como en la dorsal y en la escápula, por separado. Y ves si el movimiento mejora o el paciente tiene menos dolor o más dolor. Entonces puedes intuir que la zona dorsal, la zona cervical o la escápula influye directamente en el dolor de hombro. Pues con el de la espalda, diafragma, es algo parecido. Bueno, se puede resumir un poco en que otras partes del cuerpo pueden hacer que te duelan otras partes del cuerpo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Por ejemplo, en el tema del diafragma, el diafragma sí que, como hay diferentes focos o paracaídas que se suelen llamar de respiración en el cuerpo, uno de ellos concuerda con la parte clavicular, ¿vale? Que ahí es donde están los escalenos. Los escalenos es una musculatura que se denomina musculatura inspiradora, porque son capaces de mover primeras costillas y clavículas a la hora de la respiración. Si hay problemas a nivel cervical, hay problemas en escalenos o rigideces o pérdida de movimiento, lo que sea, sí que puede haber cambios más abajo, a nivel de diafragma, a nivel de parilla costal o viceversa, ¿no? Que haya temas abdominal, a nivel, por ejemplo, gastrointestinales, que sí puedan repercutir al trabajo del diafragma y eso pueda también ayudar a que haya más problemática a nivel cervical. Pero estos son suposiciones. Yeah. Sí, y son relaciones de coincidencia cogidas con pinzas. O sea, quiero dejarlo claro porque hay que verlo bien. Después qué es lo que le repercute realmente al paciente en la hora de hacer X cosas y cuando el paciente tiene molestias, dolor o incomodidad, que puede ser relevante o no. Me gustaría que me comentaras los mitos más grandes de los dolores lumbares, porque lo decías antes que es el dolor más típico que hay. Pues ¿cuáles son los mitos más grandes del dolor lumbar? Correr no es malo, ¿Vale? para la zona lumbar. Eso es un mito muy típico. Ni correr, ni saltar, ni nada por el estilo, ¿no? De hecho, se ha visto que correr y saltar de manera controlada y moderada refuerza la mejoría de los discos intervertebrales. Ajá. O sea que es todo lo contrario a lo que se entendía, ¿no? Otro mito es el tema de que cuando tú haces algún tipo de ejercicio tienes que tener la espalda recta. Por ejemplo, me refiero directamente al peso muerto. El peso muerto. El peso muerto. Cuando tú haces un peso muerto, siempre, ya menos fisios, pero antes mucho fisio, y sobre todo entrenadores, hacen mucho hincapié en la rectificación de la columna lumbar cuando tú haces peso muerto. Pero si tú te fijas bien a nivel anatómico, cuando coges bastante peso con la zona lumbar, hay una flexión lumbar anatómica, biológica, ¿no? O sea, la columna lumbar está hecha para flexionarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que en pacientes con dolor lumbar, cuando el mensaje es, volvemos a lo mismo, ¿no? En qué transmites, ¿no? O cómo lo transmites, el mensaje es ponte la columna más recta porque así proteges la espalda de poder hacerte más daño cuando coges peso, al final estás reforzando ese círculo vicioso de rigidez, pérdida de movimiento y dolor, por lo tanto es contraproducente. No quiere decir que el peso muerto se tenga que hacer flexionando la lumbar, sino que en pacientes con dolor el mensaje es distinto, dependiendo del paciente. Ese es otro mito que es así. A nivel lumbar, más mitos, todo lo que sean mensajes de fragilidad, son mitos. La columna lumbar, entre tensiones corporales, puede llegar a soportar grandes cantidades de tensión, incluso hasta cerca de 3 toneladas de tensiones a nivel lumbar, sobre todo L2, L3, que es donde más se concentra las tensiones del miembro superior y miembro inferior. Entonces, la lumbar es una zona muy fuerte, capaz de soportar grandes cargas, pero siempre en base a la capacidad de la persona que tiene. Si tú te pasas, es posible que se queje, pero es que eso nos pasa a todos, independientemente de que tengamos dolor o no dolor.
Otra de las cosas es el tema del movimiento, ¿no? Y de la variabilidad del movimiento. Las cosas se tienen que mover mucho. ¿Para qué? Para que cuando tú te encuentres en una situación de incertidumbre o tengas que hacer cualquier tipo de movimiento o simplemente por el hecho de la dinámica que es totalmente, no es lineal, tú haces una sentadilla, no la haces siempre igual. Las fuerzas que genera una sentadilla a nivel vertical de posición y estabilidad, cada una es diferente. Tú no haces una sentadilla tras otra. Igual, una repetición tras otra, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita mover mucho? Porque nos sirve para eso, para la variabilidad del movimiento, para que tu sistema o tu cuerpo o tus estructuras, partes blandas, tengan la capacidad de poder adaptarse a cualquier cosa que tú le metas o que ocurra. Entonces, con los mensajes que tenemos normalmente, ya sean médicos, especialistas o lo que sea, siempre estamos mandando mensajes de vulnerabilidad y de fragilidad a las zonas y de intentar protegerlas y de intentar hacer hincapié en la técnica cuando posiblemente no sea tan importante y sea más importante la dosis que le metas. Yeah. Entonces, por eso es importante que las cosas se muevan mucho y no tengas miedo a moverlas, porque el tratamiento que se hace cuando hay dolor es más movimiento de la zona, pero claro, de manera específica. ¿Por qué? Porque necesitamos ese movimiento para normalizar y mandar un mensaje al sistema nervioso de que no pasa nada por mover la zona. No va a pasar nada, no te va a doler más, no vas a ponerte peor, no vas a desgastar más. ¿Vale? Entonces, no sé, ahora mismo... No, bueno, es que al final, si son esos los que más te salen, los que más rápido te salen, seguro que son los más típicos. Hay más, porque mitos hay a patadas, pero ahora mismo los que se me ocurren pueden ser eso, el tema de la inflamación, por ejemplo, es una inflamación que es química, es un proceso más químico a nivel medular. El tema de la sensibilidad, por ejemplo, no hemos hablado, pero no existe un atrapamiento nervioso como tal cuando tú tienes una ciatalgia, por ejemplo, sino que hay una respuesta química que lo que hace es aumentar la toxicidad en la zona, que es lo que nosotros llamamos como sensibilización. Y a más cantidad de toxicidad, más información de supuesto daño mandamos al sistema nervioso y en base a eso genera una respuesta, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es normalizar esa respuesta química, ¿no? Esa cascada química autónoma para conseguir disminuir esa sensibilidad. Y muchas veces no hay atrapamiento, no hay una contractura muscular, simplemente son respuestas bioquímicas que aumentan la sensibilidad. Manipulación. ¿A favor, en contra? ¿Esto sirve, no sirve? Manipulación. Para que la gente entienda lo que es manipulación, básicamente es osteopatía. No, la manipulación es una técnica concreta que los osteópatas utilizan mucho. Vale, exacto. Y los fisios también lo utilizamos, ¿por qué no? No pasa nada, ¿no? La manipulación al final es una movilización rápida articular. ¿Vale? Es un thrust que se llama, y lo que se hace es intentar de alguna manera dar un estímulo a nivel articular en dos segmentos articulares. ¿Para qué? Para causar un cambio. Fin. Y el cambio se hace a nivel nervioso. En el caso, por ejemplo, de la columna, que es lo más habitual, a nivel medular, ¿vale? A nivel de ganglios y tal. Pero realmente no te corrige la posición de la vértebra y tampoco se mantiene. Es un estímulo de hipoalgesia, ¿vale? Inducido por ese movimiento rápido que se puede conseguir de otras muchas formas, por ejemplo a nivel de presiones articulares o a nivel del ejercicio, que genera un cambio en el sistema nervioso, que consigue de alguna manera modular la respuesta final de dolor. Pero no es más que eso. Digamos como que es una movilización de gases internos articulares. Pero que cuando pasa un tiempo, puedes volver a repetirlo. Porque si tú lo haces de seguida, no vuelve a crujir. Porque tienes que darle tiempo a que esos gases se restablezcan, ese líquido articular se restablezca. Cuando pasa un tiempo, puedes volver a crujir. Es como... Sí, si te iba a decir eso ahora, te iba a decir lo de los dedos. Como si tú de coger, no pasa nada, no se te van a deformar, no se te van a caer a pedazos, nada. Pero se utiliza en base a la narrativa que tú le des como manipular, te va a alinear la columna, va a conseguir que la vértebra cambie de posición y eso ayude al reequilibrio muscular. Todo esto es falso. Esto es falso. Cuando lo que consigues es un estímulo a nivel del sistema nervioso, pero como otras cosas.
¿Y qué es lo que pasa? Que no mueve nada. O sea, es que no mueve nada. Bueno, pero mueve, o sea, por mucho que lo muevas, luego al final te acaba volviendo a mí. Es que vuelve a su sitio. ¿Sabes? Es que, Clac, es que se ha visto que vuelve a su sitio en el momento. Y el efecto que se consigue justo a posteriori de la manipulación es una hipolegesia por algo que pasa en el sistema nervioso central que no conocemos con exactitud, pero aparte por la narrativa que se le explica al paciente de lo que se va a hacer. Y porque la carga cognitiva del crujido aumenta esa expectativa que tiene el paciente. Como el dolor, que decíamos antes. Si duele... Sí. Si tú te haces un E15, para ti no es igual de importante o de relevante o de peligroso que si te haces un E15 solo hablando del tobillo o si escuchas un crujido. Esa carga cognitiva de más aumenta el miedo. Pero la osteopatía es, o estas manipulaciones, entiendo que es una especialidad, ¿no? Es una especialidad independiente a la fisioterapia. Y que valoran más holísticamente todo. Yo lo que voy, ¿cómo puede existir? Porque eso, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, en Gran Bretaña, es como una especie de carrera concreta y específica. O sea, tú aquí en España, para hacer osteopatía legalmente, tienes que hacer primero la carrera de fisioterapia y luego especializarte en osteopatía, que son de hecho 4 años, me parece. Pero allí se puede hacer libremente como osteópata, y tú eres osteópata. Lo que pasa es que me choca mucho eso que decimos, al final es algo completamente falso, que no se supone que no sirve. Claro. Y hay una carrera específica para ello. Sí. Y hay gente, obviamente, trabajando para... Es curioso. Y el problema no es que las cosas funcionen o no funcionen, porque a ti te puede funcionar lo que sea. El tema es qué le dices al paciente, porque lo puedes hacer dependiente de tu técnica de trabajo. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, porque esto es una tontería, manipulado no es una tontería. Yo lo utilizo dependiendo con qué paciente, porque a mí me interesa en un momento concreto y yo le explico el porqué al paciente. Yo siempre le explico. Esto lo vamos a hacer por esto, que tú sepas que no hace esto, que hace esto, pero nos va a ayudar a esto otro. Pero cuando tú crees fielmente en lo que tú haces, eres un nazi de lo que tú haces, tú con eso vas a ir con todo y tú vas a hacer que tu creencia se traslade al paciente y lo vas a hacer dependiente de esa técnica. Y eso, cuando tú manipulas una columna, tiene sus riesgos, porque no todo el mundo puede manipular un cuello, imagínate, pueden pasar cosas, ¿no? De hecho han pasado. El problema es que juegues con otro tipo de enfermedades y de problemas. ¿Qué pasa? Tú dices, no, que tengo un dolor de hombro, pero te voy a tratar el hígado y voy a hacer que no sé cuánto. Y cuando hay cosas raras, yo mi recomendación al final es siempre ponerte en buenas manos, descartar banderas rojas, por si puede haber cualquier tipo de historia o problema más importante que haya que tratarse médicamente, y si una vez eso está descartado, luego ya valoramos qué se puede hacer con eso. Pero hay muchos pacientes que tienen cáncer, que tienen enfermedades, que se van por esa rama holística y están en un momento de desesperación tal que se agarran a un clavo ardiendo y son muy susceptibles a que emocionalmente otra persona le pueda decir: esto es lo que tú necesitas, esto es lo que te va a funcionar y tienes que venir una vez a la semana para esto. Y esto cuesta tanto y te lo va a solucionar, confía en mí. Cuando estás en un estado de vulnerabilidad tan grande, haces lo que sea. Y cuando te digo lo que sea, es lo que sea, ¿eh? Sí, lo comentábamos antes, que es lo que sea. Al final la desesperación te lleva a hacer cualquier cosa. Y claro, yo te iba a preguntar ahora algo que me acabas de responder de manera indirecta. La pregunta era, ¿cómo puede ser que una persona llegue a ti con 6 diagnósticos diferentes? Pero claro, entramos en este punto de que al final uno de una técnica piensa una cosa, otro piensa otra, nos ponemos incluso en el mundo de la salud, todo está como todo en contra. Al final en el fitness es lo mismo. El cardio antes de las pesas o después. Unos te dicen no, primero, otros te dicen después. Hay que hacer alimentación con hidratos o sin hidratos. Uno te dice una cosa, otro te dice otra. Hay que hacer keto o hay que hacer... Y es como que incluso, o sea, somos incapaces de ponernos de acuerdo. Porque, a ver, aquí el tema está en que cada uno ha tenido su aprendizaje. Y normalmente le han enseñado escuelas diferentes y personas diferentes.
Luego tiene una serie de valores y de propósitos y de objetivos, que eso ya es juicio personal de cada uno. Y luego, la parte que yo siempre me cuestiono es conocimiento o moralidad. Es decir, si es verdad que este profesional no tiene los conocimientos suficientes o nuevos para darte la mejor atención, o es que moralmente Da igual. tiende a ver más sus intereses personales que otra cosa, ¿no? Y este siempre es mi debate interno. ¿Por qué tienes tanto diagnóstico? Porque cada uno interpreta las pruebas como lo que sabe, por los conocimientos que tiene aprendido, por lo que cree que ve, y también es un juicio de valor. Entonces tú al final te cuentas con pacientes que tienen varios diagnósticos y tú tienes que trabajar con el paciente también todo eso. Porque al final la persona, cuando está mal, lo único que quiere es poder encajar. Meterse en un cajón en el que le digan, tú tienes esto, ya, aunque el diagnóstico no sea tan bueno, ya se reconforta más, porque ya sabe lo que hay, y aparte necesita también encontrar a gente que tenga lo mismo. Claro. Para sentirse sentirse mejor dentro de una y tribu. comprendido dentro de una tribu. Entonces, claro, todos funcionamos igual. O sea, el comportamiento humano es el mismo. Pasa que al final hablamos de diferentes esferas, pero es el mismo. Entonces, el problema de tanta ansiedad con el dolor, o uno de los problemas, es la incertidumbre en los diagnósticos. Y la gente te viene, me han dicho esto, me han dicho lo otro, que tengo tal, que puede ser esto, que puede ser lo otro. Nadie se aclara. ¿Por qué? Porque cada uno ve la movida desde su parcela. Claro. Pero ve solamente una parte de la movida, porque es lo que él puede ver o lo que le interesa ver. Pero si tú en vez de hacer el cuadro por la patología, lo haces poniendo en el centro a la persona y luego pudiendo ver el resto de cosas, ¿no? Y haciendo un juicio diagnóstico o una hipótesis diagnóstica desde lo macro a lo micro, desde lo micro a lo macro, intentas evaluar también ambas partes, ¿no? Deductivo o inductivo, te da igual, ¿no? Cómo hacerlo. Al final puedes sacar muchas conclusiones que no son específicas de tu sector, pero tú también tienes que ser lo suficientemente honesto y honrado para decir, yo no te puedo ayudar. No es mi parcela, desconozco esto. Ve aquí. Y si no estás completamente seguro al 90 y tanto % de que eso es así, di, no lo sé. No lo sé. Voy a informarme, voy a preguntar, necesito más pruebas, lo que sea. Pero di, no lo sé, no pasa nada. Porque el paciente te va a agradecer el que tú digas, no lo sé, porque antes de tú decirle una tontería, dile, no lo sé, no lo sé. Tenemos esta idea, tenemos estas cosas, puede estar funcionando por esto y por esto, pero ¿qué es lo que ocurre en el dolor crónico complejo? Que no hay un diagnóstico, son procesos evaluativos que hace el sistema en base a un montón de cosas. Eso es lo que jode mucho. Yo lo que detecto, por todo lo que me dices, es lo que has comentado antes al final del beneficio propio. Que al final yo tengo, vamos a llamarlo método, por decirlo de alguna manera, es un método que puede llegar a funcionar o no puede llegar a funcionar, no lo sabemos, y voy a buscar la manera de hacerte dependiente de mí para que simplemente me sigas pagando las sesiones de osteopatía, las sesiones de las plantillas, por ejemplo, o lo que sea. Claro. Y hasta que no se llegue al punto de ver que esa persona realmente está sufriendo y centrarte en esa persona y solucionar el problema, todo va a seguir igual. Pero es el beneficio Tú propio. tienes que ver, yo hablo de mí, no puedo hablar de nadie, pero cuando me entra un paciente, siempre intento ver de qué manera puedo ayudar al paciente. Si soy yo o no soy yo, ya eso no lo sé. Y si yo no puedo ayudarlo, porque yo no consigo llegar a ese paciente, ¿qué pasa? Yo no puedo ayudar a todo el mundo, nadie puede ayudar a todo el mundo. Porque no conectamos o porque no está en la fase de cambio para trabajar conmigo
el tipo de trabajo que hacemos o que suelo hacer, ¿no?, con nuestros pacientes, por lo que sea, pero intento siempre dejar ciertas semillitas sembradas para que mañana otro pueda ayudarle. Y que cuando llegue el momento en el que el paciente esté preparado para hacer lo que le toca hacer, pues la gente también, es normal que tú estés en un momento donde es preferible que te hagan todo y tú no hacer nada, ¿no? Por eso el tema de buscar la pastilla mágica o el tratamiento o las manos mágicas que te solucionen tu dolor, eso no existe. No existe. Tú tienes que hacer por tu dolor y tienes que implicarte en el tratamiento, si no, no funciona. Entonces, cuando la persona esté preparada para eso, a lo mejor otro, en otro momento, le puede ayudar. No somos mejores ni peores, sino que depende el estado o la fase de cambio del paciente. Y yo con lo que me conformo es que la persona pueda salir un poquito más tranquila, y si no sale más tranquila, es intentar sembrar algo para en el futuro poder ayudarle con lo que sea. O por lo menos es mi consuelo. Porque si me martirizo por cada paciente que no puedo ayudarle en todo lo que a mí me gustaría, entonces no podría hacer mi trabajo. O sea. Antes de que me vaya la última pregunta, mi mujer te está machacando. Dile que ya acabamos, ¿vale? Sí, no te preocupes. Espera un segundo, Guillo, porque es que... Sí, dale. Sí, esto lo corto sin problema. Dile que me queda la última pregunta. Es una pregunta y dependerá de lo que te alargues tú. Última pregunta y listo. Que me da palo, tío. No, pero yo por mí no te preocupes. Al final estoy aquí yo metido dentro de tu vida, así que esto lo entiendo. Que los líos de los niños, Guillo. Pero bueno. Te quería preguntar, pues después de todo esto he visto que haces formaciones para otros profesionales. Sí. Vale. Y también, pues me gustaría que dijeras a las personas dónde te pueden encontrar, tanto profesionales como personas que tengan un dolor o lo que sea, que lo digas para que puedan saber más. Yo tengo tres vertientes de trabajo, que es una presencial en clínica, que yo la realizo en un centro en Sevilla, y tengo una consulta también en Jerez, y la parte de fisioterapia online, que yo en los últimos años creo que es un formato magnífico para trabajar con este tipo de pacientes, y sobre todo, lo más importante, que es paciente que te vean a ti y se identifiquen de alguna forma con lo que tú dices y no tengan acceso territorial rápido para poder trabajar contigo, porque a lo mejor quieren trabajar contigo por lo que sea, ¿no? Pero el formato online es fabuloso para este tipo de pacientes concretos, ¿no? Y luego el tema de la formación en el abordaje del paciente con dolor, lógicamente, para fisio. ¿Y dónde me puede encontrar? En Instagram, lógicamente, Posturopodia PM, y poco más, porque tampoco Twitter, este tipo de redes sociales. Lo dejaré abajo todo, pero quería que lo supieran a ver dónde te pueden encontrar antes de irme a... Cualquiera que necesite historia, algún consejo, si considera que le puedo ayudar o necesita información de lo que sea, que puede contactar conmigo sin problema por Instagram, que es lo que más suelo utilizar, o si es alguno de mi zona, por lo que sea, por ahí tiene mi teléfono también, mis cosas, y tienen... Que busquen internet. Que busquen internet, que te lo dejo abajo. Que hoy en día todo el mundo busca por internet rápido y tiene sobreinformación de todo. Vale, pues última pregunta. Y cerramos con esto. Es una pregunta para el podcast, ¿vale? Que el podcast se llama Poder del Saber. Y básicamente lo puse con este nombre porque yo considero que la información te da poder y puedes actuar con todo lo que tienes dentro de la cabeza para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Lo que hablábamos ahora, el tema de educar. Sí. Pues me gustaría que te fueras un poquito al pasado, a tu yo de 18 años, y ¿qué le dirías a ese yo de 18 años con todo lo que sabes ahora para poder conseguir una mejor calidad de vida? Y que seguramente puede ayudar a muchas de las personas que ahora mismo te están escuchando. Pues yo lo que le diría a ese niño de 18 años es que, por una parte, que intente hacer el bien lo máximo posible. Una de las cosas que a mí me ha cambiado mucho es intentar ser buena persona, aunque a veces es complicado, porque no te lo ponen fácil y tú no estás siempre en el estado óptimo para hacer bien todo lo posible. La única cosa que te va a dar en la vida paz y tranquilidad es intentar ser buena persona a toda costa. Eso es una de las cosas que le diría. Y la segunda cosa que le diría es que fuese valiente. O sea, que no tuviese miedo a
experimentar algo desconocido y caerse y fracasar, porque al final lo que te lleva a ser lo que eres hoy es fracaso tras fracaso y probar otra cosa y otra y otra y no tener miedo a probar cosas. Si la vida está para probar, tú de las cosas agradables, de las cosas buenas, de los estímulos positivos, eso se queda en ti, pero pasa rápidamente. No te deja marca, eso es momentáneo. Pero lo que te deja huella, como el dolor, por ejemplo, de esas cosas sí puedes aprender. Habrá muchas de ellas que no saques conclusiones positivas y no te sirvan para nada, pero otras muchas sí podrás aprender. Sí, pero no tienes beneficio si no te arriesgas, si no eres valiente. Y para mí la valentía es una de las cosas que intento implementar, o cada vez estoy implementando más en mi escala de valores. Porque es una cosa que yo antes era muy poco valiente. Yo iba siempre a las cosas más seguras, no quería tampoco adentrarme en nada que no pudiese medio controlar, ¿no? Y mira que tú a lo mejor hablando conmigo puedes verme como un tío, hostia, este tío es extrovertido, este maneja y tal, pero las apariencias al final engañan mucho. Y yo, una de las cosas es ser valiente, porque además yo me encuentro con pacientes con dolor que el miedo es producido a no querer arriesgarse. Porque todo ese riesgo se traduce al final en consecuencias negativas. Si yo me arriesgo puede pasar esto, si yo me arriesgo puede pasar lo otro. Y todo es malo. Pero si no te arriesgas, nunca vas a saber, ¿no? Hablando del saber, ¿no? No puedes adquirir nuevos conocimientos que a lo mejor te generen mejores estados o mejores experiencias si no pruebas. Pues yo creo que no hay mejor manera de acabar esto con este consejo. Así que, por mi lado, muchas gracias por aceptar la invitación, y a vosotros que estáis por aquí escuchándonos, muchas gracias. Ya sabéis que podéis valorar el podcast abajo en Spotify con las estrellas. Si dejáis 5, pues genial. Y si lo estáis viendo en YouTube, plataforma de vídeo, pues dejad un comentario qué os parece. O si tenéis alguna duda, pregunta para Paco, pues que la podéis dejar ahí y ya la contestaremos, ¿vale? Así que... Bueno, muchas gracias, Julián, porque he pasado un ratito, la verdad es que muy agradable, hablando de cosas que me gustan. Ya ves que yo hablo por los codos, pero me ha gustado mucho. Así que gracias. También agradecido. Genial. Que vaya muy bien.